Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Le mando un saludito al amigo Víctor González. Víctor González, muy buenas tardes. Cuéntame desde dónde te estás conectando. Te comento que puedes hablar conmigo a través de la sección de preguntas y respuestas, que puede estar en tu barra de herramientas de Zoom o puede estar, si es que no está directamente en la barra de herramientas, tú apretas los tres puntitos y en los tres puntitos vas a encontrar la sección, en la tercera posición, la sección que dice preguntas y respuestas, para que puedas echarle un ojito a eso, estimado amigo. Te comento que esta es la clase de preparación para clase C, ¿ya? Motocicletas. Ahí me mandaste una respuesta, así que genial. Hola, profesor, soy Daniela de Caldera. Me conecté con el PC de mi pareja. Ah, perfecto. No hay ningún problema. Excelente, Daniela. Entonces, empezamos con la clase del día de hoy. El día de ayer estuvimos hablando acerca de funcionamiento de la motocicleta. Ya hoy día miércoles empezamos a hablar de las famosas técnicas de conducción. Y nos vamos a ir, ¿cierto? Vamos a recorrer acá un poquito y nos vamos a ir, ¿cierto? A algún tema en específico. Ya, vamos a empezar con este tema de aquí. 3.10, que habla de conducción en curvas. Súper, súper importante. Algo pasa que no puedo ver mi cámara yo. Vamos a ver. Ahí apareció mi cámara. Ahí desapareció. Daniela, por favor, indícame si estás viendo bien mi cámara, ¿cierto? Y también si estás viendo el texto, ¿ya? La cámara y el texto. Perfecto. Genial. Ya, entonces empecemos con este tema que se llama conducción en curvas. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste las fuerzas centrífugas, adoptando una posición inclinada. Adoptando una posición inclinada. Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva, es esencial mirar al punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. ¿Ya? Entonces, queridos amigos, vamos a empezar hablando esto de la forma más sencilla que puedo. ¿Ya? Importante es entender que las curvas son un lugar peligroso. Y entre más llevemos al extremo, ¿cierto? La velocidad, el peso de la moto, lo cerrada de la curva, ¿cierto? Entre más se aumente cada factor, más aumenta el riesgo. Es decir, la curva es más peligrosa entre más cerrada es. ¿Ya? Puedo tener una curva así súper abierta que igual es peligrosa, pero que sea así es mucho más peligrosa a que la curva sea así, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una curva más cerrada, requiere de más habilidad, de más agarre, etcétera, para poder pasarla sin problemas, ¿ya? En cambio, cuando es más abierta, todo es más suave y no es necesario, ¿cierto? Tanto expertise ni tanto agarre del neumático para que esa curva sea pasada con facilidad, ¿ya? Entonces, eh, la seguridad en la curva está determinada, ¿cierto?
por, o lo segura que sea la curva, está determinada por qué tan pronunciada es. Entre más cerrada, más peligrosa; entre más abierta, menos peligrosa la curva. ¿Ya? Entendamos que cuando hablamos de curva estamos hablando de que en vez de que la calle vaya perfectamente derecha, se inclina hacia un lado. ¿Ya? Normalmente se puede inclinar poquito o se puede inclinar mucho, inclusive a 180 grados prácticamente. ¿Ya? Eso pasa mucho en cuestas o en caminos que pasan por arriba de las montañas, ¿cierto? Vamos a encontrar que la calle a veces da una vuelta en 180 grados. Y sí, ¿ya? Disculpen. También podemos encontrar el trébol, ¿cierto? Que venimos en esta dirección, giramos, giramos, giramos y seguimos girando, ¿cierto? Que ahí hay como 120 grados de curva. Entonces, ojo con las curvas, ¿ya? Siempre a eh, una velocidad moderada. Lamentablemente, la forma de la curva no la podemos controlar nosotros como motociclistas, pero sí podemos preocuparnos de fijarnos en que esas curvas, en que por esas curvas circulemos a la velocidad más apropiada posible. ¿Qué significa eso? Que debemos ir a una velocidad tal que la curva nos permita terminar la maniobra completa. ¿Ya? Debemos ir a una velocidad tal en que no nos vamos a salir de la pista. ¿Ya? Y yo les podría decir una velocidad, claro, vayan a 10, vayan a 20, pero eso es muy variable a cuánta velocidad puedo tomar una curva. Depende de muchas cosas. Pero nunca vayan a una velocidad a la que no se sienten seguros o seguras. En lo que normalmente, mientras me siento seguro en la moto, ¿cierto? Eh, Voy a ir a una velocidad, ¿cómo decirlo? Contenida, ya a una velocidad prudente, ya eso esa palabra más usada. Además de ello, en las curvas siempre hay recomendaciones de seguridad o obligaciones de seguridad, ¿ya? Que tienen que ver con la velocidad a la cual está permitido tomar esa curva. Normalmente en las curvas que son muy cerradas, me va a bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora, etcétera. ¿Por qué? Porque se entiende que es una curva muy cerrada y que es peligrosa. Además, en muchas curvas peligrosas, el tráfico viene de ambos sentidos. Por lo tanto, si llego a cometer un error y me voy un poquito para el lado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que voy a terminar chocando con otro vehículo de frente. Entonces, en el tema de la curva es importante entender que la curva o la forma de la curva importa mucho en si me va a ir bien o me va a ir mal en esa curva. La curva de la forma de la curva importa mucho, si es más cerrada o más abierta. Pero ¿qué es lo que yo realmente sí puedo controlar? Bueno, la velocidad. Entre más velocidad, más difícil es tomar la curva. Entre menos velocidad, más fácil es tomar la curva. Perdón. Además, también otra cosa que puedo controlar es el peso que lleva la moto. Si yo voy muy pesado, ¿cierto? Llevo mucha carga en la moto o voy con acompañante, la curva también va a ser más difícil de tomar. Y cuando llevo más peso, ¿qué debo hacer para controlar ese riesgo? Reducir la velocidad, ¿ya? Entonces, en una curva la velocidad lo es todo, ¿ya? Si voy demasiado rápido, voy a terminar chocando. Si voy demasiado lento, me voy a terminar cayendo igual porque la moto no va a ser capaz de sustentarse, ¿cierto? Y se va a terminar, te va a terminar cayendo de costado, ¿ya? O perdiendo adherencia inclusive. Es muy importante entender esto que voy a decir ahora, no lo digo mucho, no lo repito mucho en las clases, pero muy importante. Ya el otro día, les voy a contar una anécdota. El otro día estaba yo en el lugar donde trabajo habitualmente, de forma presencial, digamos,
y se acercó una persona y me dice, hola, disculpe, sí, le digo yo me estaba comiendo un completo, parece una sopaipilla, no me acuerdo, algo estaba comiendo, estaba chancheando ahí, y, y me dice, disculpe, ¿usted el que hace las clases de moto en internet? Ah, hola, le digo yo, sí, sí, yo soy, me dice, es que ahora está más flaco, me dice, antes era más gordito, porque hay unos videos míos así de esta misma clase en YouTube, pero son algunos antiguos como de la pandemia. Claro, en la pandemia estaba así, ¿ya? Y justo cuando él me vio, yo estaba más delgado. Entonces me dice, oye, disculpe, es que no estaba seguro porque ahora está más delgado. Me dice, ya, sí. Me dice, oye, oiga, me dice, lo que me enseñó de las curvas me funcionó muy, muy, muy bien. Ya, perfecto, le digo yo, qué bueno. Y eso para mí fue genial igual, porque que te reconozcan en la calle, que te den las gracias, así, pues, de que les sirvió algún consejo que tú les diste, igual es súper bacán, pues súper gratificante, ¿ya? Entonces, este, este chiquillo, ¿cierto? Me recordó este tema, ¿ya? Este tema de las curvas. Me dijo, apliqué lo que usted me dijo y cambió 100% cómo yo podía pasar por las curvas y lo seguro que me sentía pasando por las curvas, ¿ya? Antes de seguir, les voy a mencionar que más o menos a la mitad de la clase vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para ir al baño, tomar agua y todo lo que sea necesario. Ya por si acaso, si necesitan hacer algo, para que sepan que pueden seguir poniendo atención este ratito, que más o menos a la mitad de la clase vamos a hacer un pequeño break, ¿cierto? Para eso, ya por si acaso. La idea es que estemos ahí todos lo más conectados posible. Entonces, este chiquillo me dice que tomó en consideración lo que yo le mencioné acá con el tema de las curvas y que mejoró mucho, ¿ya? ¿Y qué fue eso? Eso es justamente lo que les voy a decir ahora, ¿ya? Esto yo lo aprendí yendo a track days, ¿ya? Los track days son, a veces se organizan un grupo de pilotos, arrendan una pista, ¿cierto? En este caso fue una pista de karting, ¿ya? Y en esa pista se practican las curvas, se practican las frenadas, se practican las aceleradas, etcétera, ¿ya? No es una competencia, es solamente hay track days que hacen carreras en competencias, sí, pero esto era solamente como de instrucción, ¿ya? Y a mí me sirvió mucho para entender eso en el comportamiento de la moto, ¿ya? Para empezar, para tomar la curva es muy bueno aprender a hacer contramanillar, ¿ya? O utilizar conscientemente el contramanillar. ¿Qué significa contramanillar? Significa que cuando yo quiero dar una curva hacia acá, si yo me cargo hacia acá, pero cargo el manubrio hacia el lado opuesto, la moto va a empezar a tomar la curva como más acostada, ¿cierto? Y más controlada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero enderezar la moto, al devolver el manubrio, la moto es como que se endereza sola prácticamente, ¿ya? No es que yo sea un experto en esa técnica ni nada, pero es más o menos lo que yo aplico, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Co- eh, Entender que tomar una curva se toma muy bien haciendo contramanillar, ¿ya? Y que algo que se hace prácticamente en todas las motos, pero de forma inconsciente. La gracia es entenderlo un poco más de forma consciente. Entonces, vamos en la moto, ¿cierto? Empujamos, en vez de tirar. Lo lógico es que si yo quiero doblar para allá, haga esto con el manubrio, ¿cierto? Y doblo para allá. Pero en la moto, cuando voy en una curva, si yo hago esto y cargo el cuerpo para allá, ¿cierto? Cargo el cuerpo hacia el lado interno de la curva y empujo, en vez de tirar el manubrio, empujo el manubrio desde el lado externo hacia arriba, ¿cierto? O sea, del lado interno hacia arriba, voy a estar doblando la rueda hacia el lado contrario a la curva, ¿ya? Como lo voy a doblar hacia el lado contrario a la curva, lo que voy a lograr es que la moto se tumbe para empezar o se ladee, ¿cierto? Y vaya tomando la curva con mayor seguridad y con mayor control. Otra cosa muy importante en las curvas es que debo entender que debo frenar todo lo necesario antes de entrar en la curva. Es decir, si yo vengo a 100 y me voy a enfrentar a una curva, yo no puedo tomar esa curva lento. Debo tomar la curva, o sea, perdón, borren eso que dije, lo dije mal. Si yo vengo a 100 kilómetros por hora, yo no puedo tomar la curva a 100 kilómetros por hora. Debo tomarla lento, ahí sí, ¿ya?
Debo tomarla lento. ¿Por qué? Porque lento yo puedo controlar mi aceleración, ¿ya? Tampoco puedo pasar excesivamente lento por la curva. No puedo pasar a 10, por ejemplo. Porque si yo tomo la curva a 10 kilómetros por hora, la teoría me dice que bajo los 10 kilómetros por hora, la motocicleta se vuelve inestable. ¿Por qué? Porque cuesta más mantener el equilibrio. Entonces, no tan lento, pero nunca rápido, ¿ya? Y además, debo bajar la velocidad antes de empezar a doblar. Y cuando empiezo a doblar, este es el secreto, acelero un poquitito, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo voy solo con el vuelo, la moto, toda la masa de la moto quiere dejarse llevar por la inercia y quiere seguir derecho en el fondo, ¿ya? Pero cuando yo le imprimo un poquito de aceleración, es un poquito, muy chiquitito de aceleración, la rueda trasera va a empezar a traccionar, ¿ya? Es decir, en vez de solamente irse con el vuelo, lo que va a hacer es empezar a luchar para llevar la moto hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿ya? A eso se le llama llevar la moto inflada, ¿ya? Inflada. Es decir, que el motor no vaya así como, sino que vaya. Tampoco el motor va a ir, no, sino que va a ir acelerando, pero acelerando suavemente. Si yo acelero de golpe, la rueda trasera va a patinar, la moto va a colear, ¿cierto? Y me voy a caer. Si yo no acelero, la moto va a tender a irse siempre con más facilidad hacia afuera, hacia el borde externo de la curva. Si yo voy manejando, ¿cierto? Y acelero suavecito en la curva, la moto va a ir traccionando y va a tratar de empujar la moto hacia el lado que yo quiero que vaya. Y eso me va a hacer más fácil el paso por curva y además mientras voy en la curva voy a ir recuperando velocidad para cuando tenga que salir de la curva y enfrentar la recta nuevamente. ¿Ya? Entonces, muy importante aplicar estas dos cosas. Contramanillar, ¿cierto? Y inflar el motor en la curva, es decir, acelerarlo muy suavecito para que la moto sea más fácil de llevar hacia donde yo quiero que vaya. ¿Ya? Descolgar el cuerpo, no descolgarlo, que es cuando los pilotos como que sacan todo el cuerpo hacia afuera de la moto y van doblando así, ya. Eso es, no es necesario en toda la moto, ya. La verdad que descolgar el cuerpo es para pasar las curvas más rápido, cada vez más rápido, por decirlo así, y es una técnica de competición. Descolgar el cuerpo hacia un lado, ya. Pero también existe la técnica de mover solo la moto, ¿cierto? Y dejar mi cuerpo encima de la moto en vez de mi cuerpo debajo de la moto, ¿ya? Existen distintas técnicas, ¿ya? Yo no me voy a poner a explicar ese tipo de técnica ahora porque, para empezar, no soy experto en ninguna y segundo, ¿cierto? Es mucho, mucho material, ¿ya? Pero debemos entender que no siempre, que el tema de descolgar el cuerpo no siempre es lo más recomendado, ¿ya? Va a depender de qué es lo que nosotros queramos lograr. Pero como en esta clase lo que queremos lograr es manejar lo más seguros posibles, ¿cierto? Debemos entender que inclinarse en una curva es natural, ¿cierto? Algunos se inclinan más, otros menos, pero todos nos vamos a inclinar. Y lo otro que hay que aprender, ¿cierto? Es que debemos pasar a una velocidad que nos permita controlar nuestra motocicleta. Si nos permite controlar nuestra motocicleta, vamos a estar súper, súper bien. Si no podemos controlar nuestra motocicleta, vamos a estar en problemas siempre. ¿Ya? Entonces, importante no asustarse. ¿Ya? A veces entramos en una curva pasados de velocidad. No alcanzamos a frenar lo suficiente, entramos pasados de velocidad. Debemos mantener la cabeza tranquila y nunca frenar de golpe. ¿Por qué? Porque si yo freno de golpe en una curva, la caída es, pero 99% de posibilidad. Y si no te caíste es porque Diosito ahí eh,
hizo lo necesario para que no te cayeras, ¿ya? Entonces, importante, mantente tranquilo. Si entraste pasado a la curva, intenta doblar lo necesario para poder salir de la curva, más que frenar, ¿ya? Porque si yo freno fuerte, voy a tener problemas. Ahora, ¿puedo frenar una curva? Sí. Suave, controlado y tranquilo. Si yo freno suavecito, ¿cierto? Sí, puede que pueda frenar dentro de la curva, pero al frenar dentro de la curva estoy agregando un factor más que incide en la seguridad de la maniobra. ¿Ya? Imagínate, la moto va luchando con avanzar, va luchando con doblar, ¿cierto? Y además, si yo le pongo otro factor que es frenar, va luchando con muchas fuerzas al mismo tiempo. La inercia la quiere llevar, ¿cierto? Derecho, nosotros la queremos hacer doblar, la estamos haciendo avanzar. Entonces, el viento que le va pegando, por ejemplo, también puede influir. Entonces, son muchas cosas en una sola maniobra. Y yo más encima le agrego una frenada, es muy fácil que salgamos de la parte segura y terminemos teniendo un accidente, ¿ya? Así que ojo, mucho ojo en eso, queridos amigos y amigas, y amigos y amigas, ¿ya? Mucho ojo en eso. ¿Dudas, consultas hasta el momento, amiga Daniela? Ya, entonces vamos a leer mientras Daniela nos escribe, vamos a leer esto que está acá para ver en qué poner más atención. Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada, ¿ya? Inclinada puede ser echado sobre la moto también, ¿ya? Insisto, no es necesario que descolguemos el cuerpo, ¿ya? Para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar el punto de fuga de ella. El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella, ¿ya? Aquí tenemos algo importantísimo, ¿ya? Algo importantísimo. ¿Qué es? Es precisamente que las curvas las puedo leer, puedo saber lo pronunciadas que son o no, dependiendo del punto de fuga. ¿Y qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde dejamos de ver, así como en palabras sencillas. El punto de fuga es como el punto más lejano del que podemos ver este camino, ¿ya? Cuando las curvas son muy cerradas, yo veo muy poco de la curva, entonces el punto de fuga se acerca mucho a mí. Cuando el camino es recto, yo veo el camino hasta por allá, lejos, 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 lejos. Entonces el punto de fuga está muy lejos. Entre más cerca esté el punto de fuga, significa que esa curva es más cerrada y por lo tanto es más peligrosa. Siempre fíjate en lo cerrada que es la curva y una forma fácil de hacerla es observar el punto de fuga, ¿ya? Dice que una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. ¿Ya? Significa que yo entro a la curva y me sigo fijando en dónde termina la curva. ¿Ya? Yo no voy mirando aquí el camino por donde yo voy pasando, yo voy mirando allá, hacia donde yo quiero ir. Si voy a doblar para allá, ¿cierto? Voy mirando, voy doblando, no alcanzo a caber en la cámara, pero voy doblando así y no voy mirando para allá, voy mirando para acá, así. Fíjense en las carreras de MotoGP, el piloto va con su vista, va llevando la moto, ¿ya? Y va apuntando siempre hacia donde quiere ir, ¿ya? Entonces, una vez dentro, ya. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto en su inicio, y eso es complicado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una curva que empieza así, pero que termina así, ¿cierto? Empieza así suavecito y termina así, yo a lo mejor voy a ver este pedazo y voy a decir, ah, la curva es suave y entro a mayor velocidad, ¿cierto? Pero llego aquí y me doy cuenta que aquí se cierra más. ¿Y qué pasa? Que aquí ya voy a venir con más velocidad de la que debía tener acá, porque aquí no tengo para frenar porque voy doblando. Y yo dije que había que doblar en la recta, ¿se entiende? Por eso es importante siempre dejar un margen de seguridad. Cuando yo empujo mucho el margen,
me puede pasar algo como esto, algo más inesperado, ¿cierto? Porque puede ser que yo no conozca el camino de memoria y voy a terminar teniendo un accidente. Ahora recuerda, siempre, si estás pasado de velocidad, intenta igual hacer la curva, intenta mantener la moto, dobla un poco más el manubrio, si ves que no te está dando, dobla, empuja suavemente más el manubrio para tratar de que la moto se encauce en el camino, no te rindas, ¿ya? Antes de estar en el suelo botado, no te rindas. Entonces vamos ahí, le damos más curva a la moto y muchas veces vamos a poder pasar. Algo que me decía uno de los instructores con los que tomé cursos cuando yo estaba empezando, ¿cierto? Con los que fue track day y todo eso, es que la moto siempre frena más, dobla más que lo que el piloto puede. Tu moto siempre frena y dobla más de lo que tú lo puedes hacer. Por lo tanto, si tú ves que piensas que ya no da más, la puedes forzar un poco más para evitar ese, ¿cómo se llama? Ese accidente, ¿ya? Después dice que hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etcétera. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular en ella. ¿Ya? Súper importante tratar de visualizar de lejos, tratar de estudiar las curvas. Si tenemos un GPS, vamos mirando un GPS, yo voy mirando la forma del camino siempre. Ah, esto es así, y me voy haciendo un mapa antes de pasar por ahí. Ahora, en la actualidad, lo podemos hacer en muchos lugares que hay cobertura, ¿cierto? Podemos ir mirando la calle. Y donde no hay cobertura, hay que mirar los carteles, ¿ya? Los carteles me dicen curva peligrosa, curva cerrada, curva y contracurva, etcétera. Ya miren los carteles amarillos que son las advertencias de peligro. Ya, hemos llegado a la mitad de la clase, vamos a hacer una pausa de unos 4 o 5 minutos y volvemos nuevamente, ¿ya? Ah, pero antes voy a leer los comentarios de mi amiga Daniela. No, ninguna duda es, ya, perfecto. Muchas gracias Daniela por comunicarte conmigo. Ya, entonces una pequeña pausita, ¿ya?
Ya, estamos de vuelta. Entonces, reanudamos la clase después de ese pequeñísimo break. Ya, entonces, dice, recuerde que es muy importante siempre recuerde que, ¿ya? Dice, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, que es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Desde el punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible, con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. O cerrar más la curva. Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada. Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, es decir, que nos vayamos saliendo hacia el borde externo de la curva, cambiarse de pista y chocar con otro vehículo en contra, perdón, chocar con otro vehículo, chocar contra otro vehículo, ¿cierto? O contra las barreras de contención. Yo les quiero decir algo aquí acerca de las barreras de contención. Si tú te caes en una curva y chocas con una barrera de contención, lamentablemente las barreras de contención son para contener moles de metal, camiones, automóviles, etcétera. No para contener motociclistas, lamentablemente. Las barreras no están preparadas para contener motociclistas. Y cuando chocas con una barrera, hay posibilidad inclusive de que esa barrera actúe como una guillotina, ¿cierto? Y termine cortando alguna parte de tu cuerpo. Entonces, siempre tener mucho cuidado en las curvas, ¿ya? Las barreras de contención no funcionan bien conteniendo cuerpos humanos, ¿ya? Han habido muchos accidentes en que los motociclistas o personas que van en otros medios de transporte, ¿cierto? Hace unos años atrás pasó con una persona que andaba en skate, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero si no me equivoco también con una barrera de contención que el resultado fue fatal. ¿Ya? Entonces, mucho ojo. Ojalá nunca entremos en contacto con una barrera de contención porque es peligroso y porque podríamos, ¿cierto?, salir gravemente lesionados o peor aún, ¿cierto?, muertos de esa situación. ¿Ya? Dice que lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Eso es lo óptimo porque me deja margen hacia la derecha y margen hacia la izquierda, ¿ya? Pero ojo que también dice que lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda, ¿cierto? En caso de una velocidad muy elevada. En el fondo lo que quiere decir ahí es que cuando yo tomo la curva muy cerrada, estoy exigiendo más la moto de lo necesario, ¿ya? No es que esté mal, pero sí debo entender que si yo la tomo más adentro, por más adentro de la curva, por el borde interno, voy a tener que tomarla a menor velocidad probablemente porque es más difícil pasar por ahí, ¿ya? Además dice generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Ahí eso también es relativo, ¿ya? Hay veces que el centro de la pista está muy sucio y por donde van pasando los autos, dejan como que las ruedas de los autos van limpiando el camino, entonces dejan una parte limpia, ¿ya? Yo siempre te voy a recomendar de observar y tratar de pasar por la parte que esté relativamente más limpia, querido amigo, querida amiga, ¿ya? Fíjate cuando hablan del trazado de la curva, se trata de esto, ¿ya? Imagínate que hay aquí una curva y una contracurva, ¿cierto? Entonces, aquí se ve que pasó desde el borde externo hacia el borde interno, después hacia el borde
interno nuevamente, pero de la curva que va hacia el otro lado, ¿cierto? Y sale por el borde externo, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? ¿Ya? Se hace esto para como suavizar un poquito la curva, ¿ya? Es decir, al hacer esto va a ser menos que seguir la línea blanca al pie de la letra, por decirlo así, ¿ya? Cuando se habla de competición, se trata de buscar estas líneas de la curva lo más rápidas posible, ¿cierto? Cuando hablamos en la vía pública, estas líneas tienen que ser lo más seguras posible, ¿ya? No estresar demasiado a nuestra moto. Me pasó algo aquí, espérenme un poquito, me pasó algo. No está compartiendo, parece, la imagen. Ahí sí, me había dejado compartir la imagen. Ya, ahora avísame si no se te ve la imagen en la cámara, amiga. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, acerca de la conducción con acompañante, que es un tema súper importante. Siempre les voy a recomendar que al principio no lleven personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pueden presentar situaciones de riesgo. En lo ideal, al principio no lleven personas con ustedes, ¿ya? Dice, el pasajero viaja, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya estén seguros y tengan la conducción, ¿cierto? Totalmente dominada, ya decir que no se ponen nerviosos, que pasan los cambios ya de forma inconsciente, que frenan de forma inconsciente, ya eso es, que ya es parte de ustedes la moto, ahí ya empiecen a andar con acompañante si quieren. Ya, entonces el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, es el primer tips. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué equipamiento debe llevar el pasajero? Bueno, el pasajero debe llevar exactamente el mismo equipamiento. ¿Y qué es eso? O sea, casco certificado, guantes resistentes al roce, zapatos que oculten el tobillo. Y si voy a más de 80 kilómetros por hora, ropa que cubra brazos y piernas. ¿Ya? Por eso es que a veces vemos muchos motociclistas que andan con short. Ahora, eso es lo que dice la ley. ¿Ya? Yo les voy a decir que siempre lleven ropa que cubra brazos y piernas, aunque vayan solamente a comprar el pan a la esquina en la moto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una caída a 30 kilómetros por hora, una caída a 40 kilómetros por hora, va a causar mucho daño en tu cuerpo si no vas debidamente protegido. Yo a veces veo a esas personas que andan con chalas y después veo los videos de la gente que se ha caído en moto yendo con chalas, cómo les quedan sus pies. Oh, es terrible. Pero muchas veces uno les dice, oye, protégete, oye, cuídate, y no pasa nada, ¿ya? No pasa nada. Entonces, conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido, con el equipo necesario. Casco, guantes, botas, chaleco, etcétera, ¿ya? El pasajero debe subir en la motocicleta una vez esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Es decir, tú tienes que explicarle esto a tu copiloto y no debe subirse en cualquier momento. Debe subirse solo cuando tú se lo indiques. Solo cuando tú estés preparado para que esa persona se suba. ¿Por qué? Porque a veces el
conductor está sentado en la moto, pero está así como relajado, ¿cierto? No está atento ahí a la jugada. Viene el copiloto, pone el pie en el estribo, ¿cierto? Y pega el pisotón para subirse y la moto se va al suelo y se caen todos con la moto, ¿cierto? Y eso puede ser peligroso, además de que me va a dañar la moto, que no es menor, ¿ya? Entonces, importante que el pasajero entienda que es el conductor el que dice cuándo nos subimos, cuándo nos bajamos, cómo nos subimos, cómo nos bajamos. Es importante también que el conductor le explique al copiloto que, por ejemplo, cuando vayamos en una curva, la moto se va a inclinar. Decirle, oye, en un momento la moto se va a inclinar, pero no te asustes porque es normal, ¿ya? Y lo que yo les digo siempre es que le digan a su copiloto que no haga nada, ¿ya? Aquí dice que lo ideal es que el copiloto colabore con la maniobra, ¿ya? Pero para mí la mejor forma de que un copiloto, al menos un copiloto inexperto, ¿cierto?, colabore con la maniobra es dejándose llevar, no ofreciendo resistencia y no queriendo ayudar a cargarse, por ejemplo. Pasa mucho que uno va en una curva, se contrapesa, carga un poquito el cuerpo hacia afuera y el copiloto va y carga el cuerpo más todavía, ¿cierto? Y terminan cayéndose porque es demasiado el contrapeso y el conductor no es capaz de levantar de nuevo la moto y terminan cayéndose en una curva. Entonces, ojo con ello, ya traten siempre de que el copiloto prácticamente solamente se relaje y se deje llevar. ¿Cuál es la pega importante del copiloto? Afirmarse de las manillas, afirmarse de las correas de la moto. Eso sí es importante, sobre todo en una curva, ¿ya? Pero más que eso, nada más. No es necesario que realice estas gestiones, ¿cierto? Como de cargarse, etc. Dice, se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas. Ahorcadas es igual como nos estamos sentando nosotros en la moto, así mismo se tiene que sentar el copiloto. Sin invadir la zona del conductor. Ya ahí a veces depende un poco también de la confianza, pero la verdad es que yo no demonizo cuando los copilotos se afirman del piloto desde su cintura, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va con la polola, ¿cierto? Con el pololo, eh, normalmente se puede ir abrazado, no hay mayor problema desde mi punto de vista, ¿ya? Pero obviamente es nunca afirmarse, por ejemplo, de los hombros. Si se afirman de los hombros, reduce la movilidad del conductor. Si se van a afirmar del conductor, de la cintura, ¿ya? Porque la cintura no se mueve tanto, ¿ya? Entonces el pasajero debe subir la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. El pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose, ya, eso ya lo vimos. Se debe sentar, ya también lo vimos. Después dice, ahí me mandó una pregunta, parece, Daniela. Veamos qué dice Daniela. Ya, perfecto. Si se ve la imagen, profesor, dice Daniela. Ya, muchas gracias, Daniela. Se pasó. Sigo acá. Ya, entonces, se debe sentar lo más adelante posible, ahorcada, ya lo vimos. Se debe agarrar y sujetar con firmeza, también lo vimos. Después dice que mantener en todo momento los dos pies encima de la estribera. Eso también es súper importante que se lo mencionemos al copiloto, porque a veces bajan los pies y hay dos problemas con bajar los pies. Uno, que se puede quemar, y dos, que se puede atrapar los pies en algún mecanismo de la moto, por ejemplo, la rueda o la cadena, ¿ya? Entonces, siempre deben mantener o que el copiloto mantenga los pies sobre las estriberas, que es el lugar seguro y destinado para que vayan los pies, ¿ya? O pedalines o pedales, como quieran llamarlo, ¿ya? Después dice que hay que tener en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o las partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir un pie dentro de ella. Siempre recordar al copiloto, ¿cierto?, los riesgos que hay, principalmente el escape, que es lo que más causa daño en los copilotos, ¿ya?
Dice, profesor, ¿algún consejo para los que estamos aprendiendo de forma autodidacta? Porque en mi ciudad no hay cursos o clases de moto. Ya. ¿Qué ciudad me dijiste que vivías? En Calama, parece, ¿no? No fue en Calama, fue en Caldera. Ya, perfecto. Sí, Caldera. Mira, es difícil cómo recomendar eso porque lo que recomendamos es que la gente no aprenda sola, ya empezando por eso. Pero si no hay otra opción para poder controlar mejor la moto, ¿cierto? Tratar de ir a un lugar donde no existan posibilidades de chocar o atropellar a nadie y ahí empezar a practicar las técnicas de frenado. Eso es una de las cosas más importantes, ¿ya? Por ejemplo, voy a un lugar, no sé, una bodega, una calle donde no, una calle que esté cerrada, y a veces hay calles que están cerradas, ¿cierto? Y uno, como la moto pasa por cualquier lado, uno se puede meter en moto y puedo ocupar esos espacios, ¿cierto? Aunque no es lo más indicado, pero si no hay de otra, ya ocupar un espacio en donde yo esté seguro que no voy a afectar a nadie y ahí practicar frenada, ¿ya? Es decir, acelero, voy a 50 y ¡pum! Mando todos los frenos, ¿cierto? Tratando de controlar. Al principio freno suave, después freno un poquito más, después freno un poquito más, de repente freno un poquito más y como que se desestabiliza la moto. Y ahí uno va controlando y va dándose cuenta que la moto frena más de lo que uno la hace frenar normalmente. Es decir, puede llegar a un límite más alto, ¿ya? Eh, no sé, dependiendo del tipo de moto, si uno va a un cerro, por ejemplo, que hay poco circulación de personas, eh, también va a servir, ¿cierto? Esa experiencia, ¿ya? Pero como te digo, yo, desde mi punto de vista, ojalá a uno le enseñaran en una escuela con un instructor, ¿cierto? Y en un ambiente controlado, ¿ya? Si uno aprendió de forma autodidacta, tratar de ir mejorando las técnicas de a poquitito, ¿ya? Y ver mucha información, ¿ya? Ya sean videos, ya sean libros, ya sean tutoriales, podcast, etcétera. Ya hay mucho material en internet acerca de la conducción de motos, ya para que la puedan chequear. Ya, otra cosa importante, ¿cierto? Es que hay que decirle que siempre deben permanecer detrás del conductor sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse o a medida que el conductor lo hace. Después dice, evite hablar con el conductor. Esto es como raro, como no me hables, ¿ya? Pero es verdad. ¿Por qué? Porque nos vamos en un auto. En un auto nosotros cerramos las ventanas, ¿cierto? Escuchamos música, conversamos, etcétera. La moto es distinta porque vamos expuestos al ruido del viento y porque hay mucho ruido en la moto. El viento chocando con cada una de las partes de la moto, el viento chocando con el casco, etcétera. ¿Ya? No hay aislamiento. Entonces es muy difícil hablar entre el conductor y el acompañante, más encima de cada uno va con un casco en la cabeza. Entonces es difícil realmente. Entonces, ¿qué se aconseja en esos casos? Reducir la cantidad de comunicación al mínimo necesario, ¿cierto? Y con, hacerlo ojalá con señas, ¿ya? Es decir, si quiero ir al baño, le toco al conductor el codo izquierdo. Si quiero detenerme para mirar, le toco el codo derecho porque estoy cansado, qué sé yo, ¿ya? Entonces así van a ser instrucciones claras, concisas y que no se van a estar confundiendo todo el rato o gritando, ah, oye, para, quiero ir al baño, tengo hambre, no sé, ¿qué? ¿Qué? No te entiendo. ¿Por qué? Porque eso puede producir distracción en el conductor
y finalmente un accidente. Y para los conductores es importante entender que el copiloto viaja mucho más incómodo que nosotros. Para empezar, porque no está acostumbrado a andar en moto tanto como nosotros. Por lo tanto, cuando vamos a hacer trayectos largos como un viaje, es importante ir parando frecuentemente para descansar, estirar las piernas y luego seguir. ¿Para qué? Para que no sea tan matador para ninguna de las dos partes. ¿Ya? Es muy importante. Me acuerdo una vez, fuimos a comprar una moto, mi primera R15. Oh, qué bonita esa moto. Me encantaba esa moto. En esa moto conocí a mi señora, de hecho. Fue bacán. Ya, y lo que les quería contar es que le pedí a mi hermano, como le he pedido muchas veces que me acompañe a buscar moto, porque él también anda en moto, eh, y me llevó en una moto, pero les juro, amigos míos, amigas mías, que era tan incómodo ir de copiloto en esa moto, que viajamos desde el bosque, me parece, sí, desde el bosque viajamos en esa moto hasta Quinta Normal, que tampoco es tanto. Y yo llegué, pero muerto, 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 quería puro bajarme. Me dolían partes del tandembe que no sabía que tenía, ¿ya? Entonces a eso voy, ¿ya? Las motos para el copiloto no son cómodas, ¿ya? No son muy cómodas. Por lo tanto, si el copiloto dice que necesita parar, se para, ¿ya? No estaba acostumbrado el copiloto a ir tanto rato ahí, en esa posición, ¿ya? Entonces, en trayectos largos se deben hacer paradas frecuentes. Posición del pasajero dice, para que una motocicleta pueda llevar a un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Y les comento que si la moto tiene pedalines para el pasajero y no tiene correas o asideros, queda rechazada la revisión técnica. O si tiene correas y asideros y no tiene pedales para los acompañantes, también queda rechazada. En caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos por alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Ese tema de apoyarse en el depósito de combustible, yo lo he vivido más en las motos deportivas, ya porque ahí uno queda encima del depósito y el copiloto queda encima de uno, o la copiloto, ya, y queda cómodo apoyarse en el estanque. Ya sí lo he visto, pero principalmente en las motos deportivas. ¿Ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Lo último que les voy a decir es que cuando ustedes van con acompañante, la moto dinámicamente cambia. ¿Qué significa esto? Que le va a costar más acelerar, le va a costar más frenar y le va a costar más doblar. Por lo tanto, tomen las precauciones del caso. ¿Ya? Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Muchas gracias, Daniela, por mantenerte conectada toda la clase y espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.